Bueno, te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Colocamos delante de ti este nuevo día. Hoy declaramos que el día de hoy es un día de bendición, es un día maravilloso para todos nosotros, Señor. Declaramos que este miércoles es el mejor miércoles de nuestra vida, Padre bendito. Hoy declaramos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, hoy es un día extraordinario, Señor. Hoy es un día glorioso, Padre celestial. Es hoy un día maravilloso en el que tú te glorificas, Señor, en el que tú nos das tu favor, tu amor y tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Padre bendito. Muchas gracias por bendecirnos, gracias por darnos salud, gracias por darnos vida, vida en abundancia y vida eterna, amado Dios. Hoy te glorificamos, Señor, y te colocamos delante de ti, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de ti con acción de gracias. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque el día de hoy declaramos, Señor, que somos llenos del Espíritu Santo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú provees para todas nuestras necesidades, amado Dios. Hoy, Señor, colocamos delante de ti, Padre bendito, Señor, la vida de las personas, Señor, que están enfermas, amado Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre celestial, por la vida de la señora Flor María Villa, Señor, que ha estado con COVID, Padre celestial, y por la mamá de Patricia, por la mamá del esposo de Patricia, Señor, por la mamá de Arles, te pedimos que seas tú teniendo misericordia, Señor, que está entubada en la UCI, Señor, te pedimos un milagro, Señor. Hoy nos unimos en fe para pedirte, Señor, por la salud y la recuperación de estas personas, amado Dios, de estas dos mujeres. Eterno Dios, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú dando vida, vida en abundancia y vida eterna, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos escuchas, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que tú nos bendigas en este día, Señor, que tú proveas el pan nuestro de cada día, Señor, que seas tú enviando, Señor, tu bendición del norte, del sur, del oriente, del occidente. Padre celestial, Señor, hoy nos permitimos, Señor, recibir tus bendiciones. Provee el dinero suficiente, Señor, que cada uno necesita el día de hoy, Señor. Provee para comprar las cosas que necesitamos, para pagar el arriendo, los servicios, Señor, las obligaciones, Padre amado. Que seas tú nuestro proveedor el día de hoy, Señor. Que tú seas nuestro pastor en el nombre de Jesús, Señor. Provéenos, suple, Señor, para cada necesidad, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, Señor. Sé propicio a nuestros pecados, amado Señor. Perdona nuestros pecados en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, porque hoy es un día maravilloso. Les voy a decir que hoy es el día que Dios ha hecho y vamos a mirar realmente en este día cuál es nuestra declaración. Así que hoy bueno, el título de este compartir en esta mañana es Hoy es mi día. Sí, por eso comenzamos con una canción así guapachosita que decía, un nuevo día, fe y esperanza, Él es la roca de mi salvación, Jesús mi amado, dueño de mi alma. En fin, estoy así supremamente contenta. Les voy a decir eh, saludamos a Marcelita que estuvo de Happy Birthday ayer. Feliz cumpleaños, mi Marce hermosa. Que los cumpla feliz, muy, pero muy feliz. Así todavía que se siga viendo de 25. Bueno, Gracias. que la sigan consintiendo. Tenemos que celebrar, acuérdese, ¿no? Lo tenemos ahí en el tintero, señora. Bueno, Claro que sí, mi Ale. Gracias. entonces, hoy yo las invito a que hagamos la declaración de hoy es mi día. Levante su voz ahí conmigo y diga, hoy es mi día. ¿Sí? Hoy es mi Y, día. exacto, hoy es mi día. ¿Sí? Hágalo así fuerte. Si no lo puede hacer, bueno, de todas formas, hágalo. Declárelo, hoy es mi día. En la palabra, quiero que vayamos en Isaías, vamos a estar leyendo Isaías, un momentico, téngame ahí el texto que le pedí a Jackie.
Si quieres, escribe en el chat ya aquí el versículo, ¿dónde está? El de la Bethesda mientras tanto. Vamos a estar leyendo Isaías capítulo 25, versículo 9. ¿Sí? Y Isaías capítulo 25, versículo 9, dice lo siguiente, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Exactamente, repitámoslo. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Mire que está haciendo una afirmación, está haciendo una declaración, ¿cierto? Y se dirá en aquel día, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué día? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y creo que en el libro de Filipenses, vamos a buscarlo de una vez, quiero que tengan este ahí, por favor, ¿sí? Lo tengan ahí pendiente. Quiero que vayamos al libro de Filipenses y vamos a estar mirando algo, porque hoy es nuestro día. Ay, Dios. A ver, Filipenses, ¿dónde estás? Eso, Filipenses 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1, ¿sí? Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y vamos a mirar lo maravilloso que dice acá. Este tiene como título, regocijaos en el Señor siempre. Dice, así que hermanos míos amados, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, repita conmigo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Volvemos y leemos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Que ese sea nuestro mantra el día de hoy. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Repita conmigo. Por nada debo estar afanosa. Si no, o sea, dice que en lugar de afanarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de preocuparnos, la Escritura nos da una recomendación y dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que la respuesta, sí, la solución a nuestra preocupación, a nuestra angustia, a nuestra ansiedad, a eso que sentimos de estar nosotros afanados, es porque la Escritura dice que nosotros lo que debemos hacer en lugar de preocuparnos es orar. Así que si oramos, ¿para qué nos preocupamos? Y si nos preocupamos, entonces ya ¿para qué oramos? ¿Cierto? Y luego dice que el resultado, ¿sí? De orar confiando en que Dios hará aquello que estamos pidiendo, como habla en Isaías capítulo 25, ¿era? ¿Quién me recuerda? Sí, en Isaías capítulo 25. Entonces dice que el Señor nos salvará. La declaración que hoy hacemos es que Dios nos salvará. Así que hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hay algo que quiero compartirles, ya entrando en esto, es que muchas veces como que siempre nosotros estamos pensando en mañana, ¿cierto? Y por eso es nuestro afán, porque yo digo, bueno, y esto lo he escuchado mucho, ¿no? Que siempre yo estoy diciendo, algún día,
Algún día Dios hará, algún día será diferente, algún día Dios me dará lo que le estoy pidiendo, pero ¿por qué nosotros no pensar en que hoy es ese día? En que, y así cada día, ¿no? O sea, esta actitud la debemos mantener siempre. Por eso decía, firmes en el Señor. Y este versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses me encanta porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Y es que cuántas veces hemos estado en el lugar correcto con la actitud incorrecta y no hemos recibido precisamente porque nosotros no estamos siendo coherentes con nuestras oraciones. Y recordemos que nosotros no recibimos lo que pedimos, sino lo que podemos creer. Entonces, recibimos, ¿cierto? Lo que podemos creer, porque muchas veces pedimos, pero no creemos, entonces no recibimos. Pero cuando nosotros oramos creyendo, la escritura dice que sí o sí vamos a recibir, porque dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, no hay forma y no tenemos nosotros necesidad de andar así con la carita agachada, haciendo puchero, con los hombros caídos, porque Dios es nuestro Salvador, porque el Señor hoy se ha de glorificar de una manera sobrenatural y abundante. Y entonces dice que por nada debemos estar afanosos, porque cuando nosotros sentimos angustia, cuando pensamos en el futuro, cuando estamos pensando, bueno, ¿y cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer la otra? ¿Cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar los servicios? ¿Cómo voy a comprar mercado? Pero cuando nosotros, en lugar de preocuparnos, en lugar de angustiarnos, declaramos, y en algún momento creo que en otro devocional les compartía que cuando nosotros nos despertamos y en el momento que abrimos los ojos, levantamos nuestras manos y decimos, ese es el día que hoy ha hecho el Señor, hoy es mi día, hoy es un día excelente, hoy es el día en que las bendiciones de Dios están sobre mi vida, donde hoy eso que necesito, esa provisión que necesito llega y llega de manera abundante. Y yo les decía que creo que fue el lunes, no el viernes, ya no me acuerdo, pero fue esta semana que pasó, donde a mí me sorprendió el Señor porque yo me desperté para hacer el desayuno y mi alacena no tenía mercado, pueden creerlo. Y entonces yo decía, Dios mío, y yo me hice lo que había. Había un poquito de leche y había un solo pan y había una sola tajada de queso. Y entonces yo dije, bueno, me lo voy a preparar, pero mientras me lo preparaba, yo decía, Dios, necesito que tú me proveas. El Padre Nuestro dice que el pan nuestro de cada día, tú me lo haces llegar hoy y necesito que me llegue hoy. Y estaba yo orando, ¿sí? Y estaba mirando como todo lo que necesitaba en mi alacena cuando recibí una llamada de mi esposo y me dijo que bajara al primer piso, que, bueno, que bajara, pero no me dijo a qué. Me dijo, baje. Y cuando bajé, resulta que la alcaldía estaba repartiendo mercados. Mire, yo llevo viviendo acá 17 años y les voy a decir que en 17 años yo nunca había recibido un mercado y menos de la alcaldía y menos de acá en esta zona. Sí, entonces nunca habíamos recibido una ayuda de la alcaldía por estos lados, ¿no? No se ve en otros lados, pero acá no. Y yo, no sé, eso era como lo que más me sorprendía porque yo decía, Dios es maravilloso porque Él actúa de muchas maneras y Él lo hace, lo importante es que le hace llegar a uno su pedido. Nunca me hubiese imaginado que mi oración iba a ser contestada de esa forma, ¿sí? Dios siempre me ha provisto el dinero, bueno, no sé, Él manda a su ángel y esta vez igual mandó su ángel, de pronto no como yo lo esperaba, pero fue muy gratificante para mí porque de hecho todo lo que venía en esa caja yo lo necesitaba y fue abundante porque digamos que vino de todo y eran cosas muy buenas, ¿sí? Venía arroz, aceite, atún, panela, chocolate, alberjas, lentejas, frijoles, bueno, todo. Entonces yo decía, Dios mío, gracias porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y le doy gracias al Señor por eso, porque Él siempre lo sorprende a uno. Entonces, hoy la invitación que yo les hago es que declaremos que hoy es el día que Dios ha hecho, hoy es el día en el que Dios va
a contestar esa oración, a responder, a sorprendernos con un milagro, que siempre cada día que nos despertemos tengamos nosotros como esa expectativa, ¿sí? De poder ver a Dios en su poder, en su misericordia, en el, como decíamos anoche, glorificándose en nuestra vida. Y miren, cuántas veces nosotros siempre estamos en esa confianza, pero pensando en mañana. Y entonces sí, el Señor algún día lo hará, el Señor mañana, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos que el Señor se glorifique hoy, que hoy sea el día en el que Dios provea, porque pues necesitamos aquí y ahora, necesitamos en este momento que Dios supla, ¿cierto? Nuestra necesidad. Y algo que me gusta mucho y que creo que lo tiene ahí, ya que lo puedes leer, nos puedes compartir, por favor, el texto. Sí, señora. Juan, ¿qué? Es Juan 5:1. Bueno, les voy a contar la historia de una persona que vivía esperando mañana, y mañana, y mañana, y se pasaban los días, y ese mañana nunca le llegaba, ¿cierto? Y esto, yo digo que nosotros cuando realmente entendemos de qué se trata el Evangelio y entendemos que tenemos un Dios generoso, un Dios misericordioso, un Dios que dice la palabra, que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia, ¿sí? Un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que está esperando que yo le crea para que Él realmente se pueda glorificar y manifestar en mi vida. Y ese es el Señor que realmente hoy les quiero presentar para que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta siempre en Él. Y miren, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos hoy, que siempre, cada día, nosotros necesitamos esperar en Dios, pero no para mañana, sino para hoy, porque hay cosas que no podemos esperar a mañana, como por ejemplo el pan nuestro de cada día, la provisión, la comida es algo que Dios sabe que sí o sí nosotros lo necesitamos. Y eso está en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, la palabra de Dios dice que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes que se las pidamos, ¿no? Y dice, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, que no trabajan, que no recogen en graneros, pero dice que nuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos hace un interrogatorio y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Quiere decir que nosotros somos más importantes a los ojos de Dios. Y dice que si Dios cuida de la hierba del campo, que solamente dura un tiempo muy corto, muy mínimo comparado a nuestros días, dice que cuánto más Dios hará con nosotros, hombres de mucha fe, dice, ¿cierto? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama Jesús en esa escritura? ¿Hombres de qué? De poca fe. De poca fe. O sea que por eso sí o sí necesitamos nosotros trabajar en qué? En nuestra fe. Necesitamos, como decía alguien por ahí, sacar ese músculo de la fe, ejercitarnos en esa fe, entrenarnos, porque la fe es una profesión, dice la escritura. Entonces vamos a estar leyendo en Juan capítulo 5, el versículo 1, no sé si Jackie nos lo quiera compartir, Sí, hasta el señora. versículo... leámoslo hasta el versículo 18, puede ser. Leamos todo el Bueno, texto. dice Atentos, por favor. el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, por, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo.
y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Muy bien. Entonces, miren que cuenta la historia y dice, y vamos otra vez, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, repita conmigo, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, todos ellos estaban esperando un milagro, todos. ¿Cierto? Y resulta de que el primero que llegara y se sumergiera en el estanque era el que obtenía el milagro. Esa era la creencia. Porque dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. O sea, eso significa que cada año, tiempo en tiempo, significa que cada año ocurría este movimiento de las aguas y la gente estaba a la expectativa esperando que ese día fuera el gran día. Y entonces, cuando las aguas se movían, la persona que entrara durante el movimiento de las aguas en el estanque, dice la palabra que era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y usted, quiero que mire cómo hace la relación de que no era solamente una persona la que necesitaba recibir algo de parte de Dios, eran muchas personas. Y dice que unos eran, ¿qué? Ciegos, habían enfermos de diferentes enfermedades, otros eran cojos y otros eran paralíticos. Y aquí muestra acerca de un paralítico. Y la verdad es que yo creo que nos pasa mucho porque dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, que esta persona venía, hacía 38 años, estaba esperando un milagro. Pero como que él aún parado ahí, o bueno, acostado, porque los paralíticos están acostados, estaba como esperando que alguien lo metiera en el estanque, pero no se sabía en qué momento sucedería el movimiento de las aguas. Y entonces perdía su oportunidad, porque cuando alguien lo llevaba, ya había ocurrido que otra persona se había adelantado y le había logrado su milagro. Y entonces, sin embargo, él no perdía la esperanza, pero dice que ya llevaba 38 años ahí, ¿cierto? En esa condición, esperando que algo nuevo ocurriera, hasta que un día se le apareció Jesús, se presentó Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le preguntó si quería ser sano? Si llevaba 38 años en esa condición y aparte de eso estaba esperando ahí, a pesar de que las probabilidades que tenía de que alguien lo metiera al estanque eran muy mínimas, porque otra persona lograba que tomar ventaja, ¿cierto? Y llegaba antes que él. Entonces, yo pregunto, y les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Por qué creen que Jesús le preguntó si quería ser sano? ¿Será que acaso el paralítico ya había perdido toda esperanza? ¿Será que de pronto el paralítico en esos 38 años ya como que se conformó a estar con su enfermedad y a decir, bueno, pues ya me tocó quedarme así porque no es la voluntad de Dios que sea sano? A lo mejor la voluntad de Dios es que yo viva paralítico por siempre. Y entonces, pues,
será aceptar esta situación, ¿no? Y miren que la pregunta de Jesús es muy sencilla. ¿Quieres ser sano? Él había podido responder, sí, claro que sí. O había podido decir, no, que nos pasa mucho cuando nos preguntan, porque en la respuesta que damos, muchas veces como que damos una cantidad de argumentos y nos cuesta ser claros y específicos de decir sí o de decir no. Y aquí eso fue lo que Jesús le preguntó. ¿Quiere ser sano? ¿Todavía usted cree? ¿Todavía está esperando? ¿O ya se desanimó? Y de hecho, como Jesús sabía que el anhelo del corazón del paralítico era ser sano, sin embargo se lo pregunta. Sí, porque yo siento que de pronto en el corazón del paralítico ya había perdido toda esperanza, ya había dicho algún día, y ese día nunca había llegado. Y a lo mejor ese había sido su problema, que el paralítico pensaba, algún día lo lograré, algún día alguien me meterá en el estanque y seré sano. Algún día. ¿Cuántas veces nosotros también decimos algún día? ¿Cuántas veces yo he dicho algún día Dios me dará una oportunidad en que yo logre sacarla del estadio? Algún día tendré dinero, algún día seré importante, algún día tendré una casa propia, algún día, no sé cuál sea ese algún día que tengas tú ahí en tu corazón. Simplemente piensa cuántas veces tú te dices algún día, ¿cierto? Ay, algún día, y como que está por allá en el futuro esa confianza y esa esperanza de que algún día será mejor. Y era lo que le ocurría acá. Sin embargo, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y miren lo que él responde. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. O sea, las excusas, ¿no? Ay, no, pero es que es tan difícil porque yo no tengo empleo. Es que es tan difícil porque esa casa tan cara, ¿de a dónde? No, a mí sí me gustaría, pero la verdad es que como que, ven, tú quieres tal cosa. No, pero es que yo de pronto como que no tengo, la verdad. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han ofrecido un empleo y ha sido lo que nosotros hemos estado esperando en remuneración, pero decimos, no, pero es que yo no hice el curso no sé qué, no hice esto, entonces como que no merezco ese empleo porque la verdad no tengo como los títulos ni nada para poder asumir ese compromiso. Y no es eso, porque yo digo, si me vinieron a buscar a mí, pues es porque quieren conmigo, porque si no hubiesen ido a buscar a otra persona. Pero es como la vida mostrándonos a nosotros, ¿sí? Titilándonos como de, oiga, sí, mire, aquí, porque siempre estamos pensando como en mañana, en algún día las cosas serán diferentes. Y ese día se le llegó al paralítico y tuvo su oportunidad por fin, nada más ni nada menos que con el Hijo de Dios en vivo y en directo. O sea, ni siquiera de que lo metieran al estanque, sino de que el Hijo de Dios se acercó. Y él no tenía ni idea de que era Jesús. No sabía ni siquiera quién era la persona que se le estaba acercando. Pero miren las excusas que él presenta. Él había podido decir, sí, Señor, yo quiero ser sano. Ya no tenía nada más que decir. No tenía nada más que responder. Simplemente necesitaba decir, sí quiero. ¿Cuántas veces nos cuesta decir, sí quiero? Sí, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero como que nosotros, como que muchas veces, ¿será que sí? ¿Será que Dios me lo puede dar? ¿Será que es que yo sí merezco esto? Y él dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces le estaba diciendo que sí, pero que no podía lograrlo por sus propios medios. Internamente quería su milagro, quería dejar de estar en esa condición de paralítico, pero se sentía que estaba a merced de alguien más. Y dice, yo quiero, pero no tengo quien me meta en el estanque, porque de hecho cuando voy, ya otro ya lo ha hecho. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Él había podido decir, no, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo me voy a levantar? A ver, ¿no se ha dado cuenta que yo soy paralítico, Señor? Porque es todo lo que Jesús le dice. Ahí no dice que le puso las manos, que oró por él. Dice, no, levántate. Le dio una orden, una declaración. Dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y cómo sería la manifestación del poder de Dios en ese momento? Que dice que al instante aquel hombre fue sanado. O sea, que el poder de Dios impregnó su cuerpo y dice que
al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Y hoy el Señor Jesús te está buscando. Hoy el Señor Jesús nos está buscando. Hoy el Señor te está buscando para decirte, hoy es tu día. No algún día, hoy es tu día. ¿Sí? Levántate, toma tu lecho y anda. Porque decimos, ay no, pero Señor, yo sí quiero. Lo que pasa es que, mire, no tengo el dinero. Me gustaría hacer esto, pero no tengo el dinero. Me gustaría viajar, pero pues no tengo el dinero. Me gustaría comprar una casa, pero no tengo el dinero. No sé cuál es tu excusa, porque la mayoría de las excusas que siempre presentamos, y lo digo por mí, es no tengo el dinero, ¿cierto? Porque creemos que el dinero es un limitante para que nosotros hagamos las cosas. Y entonces, cuando no tenemos dinero, automáticamente nos cerramos todas las posibilidades y decimos, pues no, porque ¿con qué lo voy a pagar? Y ayer, bueno, me fui a hacer algo que quiero hacer, y entonces, de hecho, me fui sin dinero, sin plata, pero yo dije, Señor, voy a tomar acción en eso, porque yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, y esas arcas son abundantes en el cielo. Y entonces me fui y yo miraba y yo hacía cuentas y yo decía, bueno, Señor, necesito tanto para esto. Y de hecho vi algo que que siempre me hago, que siempre he querido, y yo decía, Señor, yo quiero eso. Y yo dije, bueno, en el nombre de Jesús lo voy a comprar. Por fe, el Señor lo va a pagar. Y mire que yo me he dado cuenta, y en esta semana para mí ha sido un descubrir, se los digo así, maravilloso, porque me he dado cuenta que no he tenido el dinero, pero cuando tomo la acción y voy y doy el paso de fe, Dios hace algo extraordinario, algo maravilloso. Él me pone las personas, Él coloca las oportunidades para que yo pueda obtener aquello que le estoy pidiendo. Y de verdad que les quiero compartir esto porque sí funciona. Y miren, la escritura vuelve y dice, no estén afanosos por nada. ¿Sí? Por nada. O sea, ninguna situación amerita que nosotros estemos angustiados, afanados, preocupados, sino que la respuesta a eso es, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Y saben qué? Es tener claro lo que yo quiero. Delante de Dios decirle, Señor, esto es lo que quiero. Ser específico. Yo me he dado cuenta que de verdad funciona mucho cuando uno tiene claro lo que realmente uno quiere de parte de Dios. Y no mires si no tienes trabajo, si no tienes el dinero, si no tienes una cuenta en el banco, qué sé yo, Dios hará un milagro, pero es estar también a la expectativa de que Dios está haciendo un milagro, que aunque yo no lo pueda ver de manera física, en mi corazón sí o sí estoy creyendo literal de que Dios está obrando un milagro a mi favor. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu parálisis? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú necesitas levantar, tomar tu lecho y poder andar en esa fe? Porque cada persona trae su propio asunto delante de Dios. Cada uno trae su propia necesidad. Y puede ser que mi necesidad no sea igual a la tuya. Y está perfecto, no necesita ser la misma. Pero si tenemos un mismo Señor, si tenemos un mismo Dios, si tenemos una misma fe para poder recibir delante del Padre aquello que nosotros estamos necesitando. Y miren, el Padre Nuestro, todo el Padre Nuestro está en función de pedir. Y tan bonito porque en Filipenses 4, donde estábamos leyendo, dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Séllela con gratitud, creyendo que Dios ya respondió aquello que yo estoy pidiendo. Véalo como que ya, y de hecho, yo sé que no es fácil porque nosotros estamos habituados en nuestros pensamientos a llamar las cosas como las vemos, ¿cierto? Y entonces si nos preguntan si tenemos dinero y nosotros miramos nuestros bolsillos, la respuesta es no tengo. Y la escritura dice, diga el pobre, rico soy, pero el pobre dice, no, yo soy pobre. Nunca nos vemos en posibilidad de nosotros ser ricos. Y la escritura nos dice a nosotros, diga el pobre rico soy. O sea que en momento de escasez, ¿cómo me debo declarar yo? En abundancia. Yo siempre tengo que declarar delante de Dios que sea Él
haciendo por nosotros, que sea Él proveyéndonos a nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y miren, un padre en realidad siempre está para proveer a sus hijos. Y les voy a decir que yo en mis años de vida, en mi experiencia que tengo dentro del ministerio, me he podido dar cuenta que Dios de verdad es un padre responsable. Y como les decía en otra oportunidad, somos nosotros muchas veces los que nos condicionamos o limitamos a Dios, porque para Dios poder obrar, lo único que Dios necesita es que yo le crea. Nada más, Dios no pide nada más, porque de hecho dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Eso lo leíamos la vez pasada. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si yo estoy haciendo cualquier cosa que esté haciendo y no puedo creer ya de antemano, está mal. ¿Por qué? Porque no puedo creerlo. Porque todo lo que no proviene de fe, o sea, trae algo bueno. Así que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la escritura dice que lo único que Dios pide para que nosotros podamos recibir, podamos obtener, es que, sin duda, es la fe, el poder creer que Él lo puede hacer. Y si yo creo que Dios lo puede hacer, sin duda Dios lo hará. Pero ¿cuáles son los pensamientos que nos vienen en ciertas situaciones? No, pero es que, ¿será que sí? No, pero es que esa enfermedad además ya la desahuciaron, además es que es cáncer o es SIDA, como escribía ahorita Jane acá, que su sobrina, y quiero que ahorita hagamos unas oraciones de verdad por personas que cercanas a nosotros que están viviendo momentos muy difíciles, y dice que ella pidió oración por una sobrina que fue diagnosticada que tiene SIDA, pero para Dios ninguna cosa es imposible, y menos cuando nosotros realmente creemos que Dios es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según la palabra. Y miren, el día ya estaba ahí para el paralítico, pero nótese que la respuesta en su corazón era realmente, había una desesperanza, porque es que ya había pasado mucho tiempo él esperando, y de pronto el problema estaba en que él estaba esperando que algún día ocurriera, y no estaba haciendo la declaración en el presente, en este tiempo, aquí, hoy. Y yo los invito a que empecemos a poner en práctica esto. Declaremos el poder de Dios en nuestra vida hoy. Cuando abramos nuestros ojos, cuando en el momento que nos despertamos, podamos vernos nosotros en esa representación de la fe, diciendo, Señor, hoy es el día que tú has hecho para mí. Hoy espero de ti mi milagro. Porque me encanta un salmo que dice, mi ayuda y mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Podemos decir eso. Señor, hoy es el día que tú has hecho para mí y mi ayuda y mi socorro provienen de ti. Y no importa lo que estén viendo mis ojos, no importa lo que yo esté mirando, porque dice la escritura que por fe andamos, no por vista. Y si andamos por vista, pues de plano ya estamos, o sea, llevados, porque es llamar las cosas que no son como si fueran. Miren, en realidad no es difícil, solo que como nosotros estamos tan mal habituados, tan mal acostumbrados a vivir por vista, que nosotros no nos damos la oportunidad en realidad de poder vivir en fe y de llamar las cosas que no son como si fueran. Y necesitamos aprender a hacerlo, porque la escritura dice que cuando nosotros llamamos las cosas que no son, ¿cierto? Como si fueran, el poder de Dios sí o sí se manifiesta. Sí o sí, las cosas llegan más temprano que tarde, y yo lo he podido ver. Y digo, Señor, gracias, porque aún en eso necesitamos todos los días poder trabajar en esa fe. ¿Sí? Que es escudriñar la palabra, estar en oración, el estar ayunando, también es importante, porque eso también fortalece nuestro hombre interior, eso también nos ayuda a ese musculito de la fe, a que podamos confiar, porque siento que la mayor parte del tiempo, cuando se trata de los recursos, normalmente tenemos nosotros la creencia, como les digo, y eso lo hemos hablado muchas veces acá, de que si no tengo un empleo, si no tengo un trabajo, no hay manera de que me llegue el dinero.
tenemos la creencia firmemente, ciegamente, que yo debo trabajar para conseguir el dinero. Y con eso no les estoy diciendo que no trabajen, ¿no? Simplemente que es cómo nosotros realmente asociamos trabajo con dinero. O sea, trabajo sinónimo de plata, pero vuelvo y les recuerdo, te puede trabajar y no le pagan. ¿Cuántas personas han ido a trabajar y no les pagaron? Entonces, nosotros necesitamos entender que trabajo no es sinónimo de plata. Por eso, si usted necesita plata, pídale plata. Dios puede dar plata. Él es el dueño del oro y de la plata. Y eso no es un discurso aquí de prosperidad, ni mucho menos, pero de verdad, la Biblia dice que Jesús ganó para nosotros todo, todo. Dice que, miren, dice que Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Eso quiere decir que no tengamos falta de ningún bien. Segundo, la escritura dice que Jesús, pudiendo tener una casa propia, no tuvo casa propia, porque cuando las personas venían buscando seguir a Jesús, Jesús decía, miren, las zorras tienen guarida, ¿sí? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, así que Jesús no tenía casa propia. ¿Sabe para qué? Para que nosotros pudiésemos tener una casa propia, porque tener una casa propia no es un lujo, es una necesidad. Y entonces, cuando nosotros creemos que Dios nos puede dar, pues Él nos da, porque nosotros realmente lo podemos creer. ¿Qué impide que nosotros podamos recibir eso? Si nuestra fe es creerlo. Por eso cuando la gente cree que no se puede, tiene razón, porque están creyendo que no se puede. Y de hecho no lo van a lograr, porque esa es su fe. ¿Sí? No sé si me está haciendo comprender. Pero cuando nosotros creemos que Dios puede hacerlo, que tenemos la fe para recibir, pues entonces vamos a recibir, porque esa es nuestra fe. Pero cuando las personas dicen, no, pero es que Dios no puede dar dinero, pues nunca van a recibir dinero, porque esa no es su fe, porque ellos creen que Dios no puede dar dinero. Y no porque Dios no lo puede hacer, sino porque esa es su fe. Y por eso es que muchas veces nosotros, como que en esa condición, ¿sí? En ese limitante, no vemos posibilidades porque sentimos que la única forma como Dios me puede bendecir es a través de esto o aquello. Y no dejamos que el Señor en su infinito poder haga como Él quiera. Deja de andarle diciendo a Dios cómo hacer el mandado, porque, uy, cómo nosotros somos de arrogantes. Todo el tiempo le estamos diciendo al Señor cómo hacer el mandado. Y entonces, Señor, dame esto y hazlo así, asá, envíamelo por aquí, por allá. Yo, de verdad, ese día les digo que yo dije, Señor, necesito alimento para mi familia, necesito la provisión y yo no tengo el dinero en este momento para comprar eso. Y le dije, Señor, necesito, y en el nombre de Jesús comencé a declarar lo que yo acaso me imaginé que iban a llegar los de la alcaldía, y no importa lo como sea, con tal de que llegue lo que yo estoy pidiendo. Porque a veces, por eso no vemos la oportunidad, por eso el paralítico no se dio cuenta de quién era el que le estaba hablando, que era el mismísimo, ¿sí? No se dio cuenta. Por eso cuando le preguntaron a los fariseos, dijo, la verdad no tengo idea quién me sanó. Pero aquel hombre que me sanó dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego se lo encontró. Y entonces Jesús se presentó y dijo, ya sé ahora quién es el autor de este maravilloso milagro. Y fue y lo compartió. Pero nosotros, ¿de qué podemos testificar? ¿Cuál es nuestra representación del favor de Dios? ¿Cómo nosotros necesitamos realmente poder ver la gloria de Dios? Necesitamos ser testigos del poder de Dios, sí o sí. Número 1, deja de decirle a Dios cómo hacer el mandado. Número 2, deja que sea Dios quien haga las cosas como Él realmente las sabe hacer. Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad. Y número 3, realmente aprendamos a confiar en Dios, de que Dios es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y algo que a mí me ha funcionado mucho, que se los comparto a ustedes, yo siempre le digo, Señor, tú sabrás, pero yo sí o sí creo que tú no me vas a dejar en vergüenza, que tú harás aquello que yo te estoy pidiendo. Y yo lo he visto de verdad.
Y yo digo, a veces hasta me confronto porque digo, pucha, pero ya lo he visto otras veces y en esta oportunidad, ¿por qué me da miedo? Si ya lo he visto, yo sé que Dios hace, yo sé que Dios obra, porque de hecho he visto cómo Dios muy cerca a mí ha podido sanar gente de cáncer, de sida, he podido ver cómo Dios echa fuera a los demonios, he podido experimentar cosas asombrosas de parte de Dios, he tenido experiencias asombrosas que en algún momento, cuando ustedes estén listos, se las voy a compartir. Y de verdad que uno, cuando mira así la palabra de Dios, como dice la escritura, en esa fe, creyendo que lo que Dios dice es verdad, pues no hay manera de que nosotros no recibamos. Yo recuerdo que cuando mi mamá la desahuciaron, el médico no nos dio ninguna posibilidad. Y él dijo, no, mire, llévese a su mamá a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, son 15 días, porque ella realmente no tiene forma de respirar y en cualquier momento ella le puede dar un paro respiratorio. Y yo decía, no. Y lo más fue que nosotros nos fuimos sin oxígeno, sin nada. Y yo digo, ¿para qué más que el Espíritu Santo? Porque dice la palabra que Él nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Así que si Dios nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, Él conoce nuestro cuerpo. Y yo recuerdo que cuando yo tuve mi problema de cáncer de colon, yo recuerdo que yo le decía eso al Señor. En mis dolores yo le decía, Señor, yo sé que esta enfermedad no es del cuerpo y sé que tú no la pusiste ahí. Puede ser que yo, por, no sé, mi descuido, mi alimentación, qué sé yo, pero sé que yo misma me generé esta enfermedad. No, no sé cómo, pero de eso soy consciente. Y yo le decía, Señor, pero la llaga de tu hijo es para mí esa medicina, porque dice que por la llaga de Jesús yo soy sana. Y yo, en el nombre de Jesús, no quiero esta enfermedad y no la acepto y no la recibo en mi cuerpo. Y yo apelo a la llaga de Jesús. Yo decía, Señor, por la llaga de Jesús yo soy sana. Y fueron como 15 días más o menos como en esa experiencia y todos los días yo me declaraba sana. Todos los días yo recuerdo que yo entraba a la ducha y yo decía, gracias Dios porque me ha sanado, gracias Dios porque no hay dolor en mí, porque Jesús se llevó toda dolencia, porque por la llaga de Jesús yo soy sana, pero yo hablaba todo el tiempo en el presente. Yo decía, Señor, gracias porque yo soy sana aquí y ahora por la llaga de Jesús. Y yo me tocaba y yo seguía sintiendo todo ahí. Y me seguía doliendo y seguía sintiendo todo. Seguía haciendo mi deposición con sangre todos los días. Y fue no sé cuántos días yo empecé a hacer eso, ese ejercicio, pero todos los días, a toda hora, cada que me dolía, yo decía, gracias Dios porque soy sana por la llaga de tu hijo. Cada vez que yo sentía y que el cuerpo me manifestaba que estaba eso ahí, yo decía, gracias Dios porque soy sana. Y yo le alababa y levantaba mis brazos y yo decía, Señor, gracias porque soy sana por la llaga de tu hijo. Y pasaron los días y fue muy, muy bonito porque para esos días mi familia me invitó a ir a la casa, a la finca donde mi hermana. Y fue como que en un momento, o sea, de tanto yo declarar que estaba sana y darle gracias al Señor, fue como que en un momento a mí se me olvidó que yo estaba enferma. Pero miren, literal, como que, como no me volvió a doler, pero fue, no sé cómo explicarles esto, pero de verdad yo en un momento sentí que yo no tenía nada. Y a mí se me olvidó y yo no podía comer ciertos alimentos. Y estando allá, yo empecé a comer de todo. Y como que hubo un momento, como que otra vez entré en conciencia y yo, Dios, yo no puedo comer eso. Y claro, cuando me fui al baño, yo dije, no, ahora sí comenzó otra vez mi tortura. Y yo esperaba tener esa hemorragia como siempre las tenía, abundantes y dolorosas, o sea, porque de hecho ir al baño para mí se había convertido en algo muy doloroso. Y ese día fue chistoso porque de hecho tenía estreñimiento y yo dije, no, y ahora con estreñimiento, imagínense, no, no me lo quiero imaginar. Y cuando hice todo, yo me di cuenta que no me dolía, que no tenía no me podía tocar el tumor, o sea, no había manchado, o sea, y fue tan bonito porque fue que de hecho tenía estreñimiento y si antes que no tenía estreñimiento y mi deposición era con sangre y ese momento, o sea,
no había absolutamente nada de sangre. Y yo me metí a la ducha para yo poderme tocar y cuando yo no me sentía nada. Y yo decía, Dios mío, estoy sana. Y se me había olvidado de que yo tenía eso y desde ese momento yo nunca más volví a sufrir de eso. Y eso más o menos fue como un transcurso, digamos, yo digo como 15 días más o menos. Y yo no me tomé absolutamente nada. Y yo duré 2 años así. Y yo digo, ¿cómo es Dios que cuando nosotros lo hacemos como dice su palabra, miren, sí o sí Él cumple? Porque la escritura dice que Él no puede negarse a Él mismo. Y yo se lo cuento como testimonio, porque cuando realmente nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no hay manera de que nosotros no recibamos. Sí o sí vamos a recibir. Y eso aplica para dinero, sanidad, no sé, lo que sea que tú necesites de parte de Dios, Dios está ahí. Él se quiere hacer cargo. Necesitamos nosotros entregar el control, necesitamos nosotros depender de Dios. No dependa de su dinero, no dependa de su talento, no dependa de su habilidad, vaya más allá de eso y aprendamos a depender de Dios. Porque uno dice, ay no, yo confío en Dios, pero está preocupado. Entonces, y cada vez que sienta esa angustia o sienta como ese afán, como esa preocupación, recuerde que a través de la oración nosotros logramos traer todo aquello que necesitamos. Y como dice la escritura, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Entonces, declarando lo hecho, Señor, gracias te doy por esa casa nueva que tú tienes para mí. Y desde ya visualízala, cómo la quieres, dónde la quieres. ¿Tienes claro lo que quieres? Porque si tienes claro lo que quieres, Dios está puesto. Simplemente es que presentemos nosotros nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Recuérdalo, hoy es el día que Dios ha hecho para nosotros. Hoy Dios nos salvará. Hoy Dios hará un milagro. No tengo idea. Yo ayer hice una compra y hoy yo espero en el nombre de Jesús que Él provea para esa compra. Luego le mando foto de qué fue lo que compré. Pero de verdad, no estoy confiando en lo que yo puedo ver, estoy confiando en lo que no puedo ver, en ese Dios maravilloso, en ese Dios todopoderoso, porque Él hará. Y si Él dice, pues hay que creer. Así que mi invitación es, trabajemos nuestra fe. Este sábado tenemos ayuno. Sabemos que nuestros ayunos van desde las 5 de la mañana a las 10 de la mañana. Traiga sus peticiones, venga con un propósito definido. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es esa parálisis que nosotros necesitamos dejar para poder andar? Y tomemos acción con respecto a las bendiciones de Dios, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y siempre se los voy a recordar. Siempre será un sí en mayúscula gigante, sí, de Dios para nosotros. Siempre. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo, por este espacio. Le doy gracias a Dios por ustedes que se conectaron, por no dejarme sola. Muchas gracias.